aquellos alumnos que vayan a alguna ingeniería, sobre todo, ¿sale? Alguna ingeniería. Pero a las carreras cada vez se están poniendo con más frecuencias lo que es la asignatura de cálculo también. Es una asignatura que les sirve mucho, no por el hecho de que aprendan las matemáticas, por supuesto que es importante, ¿verdad? Pero sobre todo es la reflexión que se alcanza en este tipo de asignaturas. Alguien me comentaba por ahí, bueno, ¿y para qué nos va a servir cálculo, por ejemplo, si yo quiero estudiar medicina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es el hecho de que en medicina vayas a hacer una derivada o una integral arriba de un cristiano, ¿verdad? Como médico, sino que el grado de reflexión que se alcanza es alto en este tipo de asignaturas. Y eso, pues, hace conexiones neuronales, ¿verdad? Que nos van a servir a nosotros para que tengamos un mayor grado de reflexión sobre nuestro entorno, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra vida en general. Entonces, de eso les va a servir el cálculo. ¿Qué viene siendo el cálculo? Viene siendo una nueva herramienta matemática. Es nueva herramienta matemática. Nadie, hasta el plan de estudios, hasta este quinto semestre, no contempla, el colegio de bachilleres no contempla cálculo en otro semestre hasta este. Entonces, ¿qué necesitamos para todos los trabajos? Pues necesitamos nosotros herramientas. Bueno, pues las herramientas que vamos a utilizar para esta asignatura, pues viene siendo el álgebra, la trigonometría, la geometría, las leyes, por supuesto, leyes, axiomas, postulados matemáticos, ¿sí? Y ¿para qué? Para poder aprender esta nueva herramienta, que también es una herramienta matemática en sí, ¿ok? Y vienen, pues les voy a dar algunas, antes que nada, les voy a dar algunas recomendaciones. Unas recomendaciones antes de iniciar cómo es que vamos a trabajar en la asignatura, ¿sí? Bien, mi nombre, aquí está, ingeniero Mario López Martínez, para sus tareas, para todo lo que se ofrezca. Bueno, el temario general, ustedes ya tienen los módulos. Aquí, muchachos, yo hago una selección de temas que son los que han dado mayor resultado en las universidades, ¿verdad? O sea, hay comunicación con exalumnos y estoy enterado, por ejemplo, de los planes de estudios, por ejemplo, de la Universidad de Sonora y todo eso. Y entonces adecuo eh, la asignatura y los temas que voy viendo, los estoy adecuando también pues a esas necesidades para los alumnos que ingresen, sobre todo los que ingresan a alguna ingeniería. Sin embargo, el módulo marca el nombre de estos bloques, la rapidez instantánea de cambio y los procesos infinitos. El bloque número 2, problemas de optimización, y bloque número 3, estudiando la función derivada. Aquí, por ejemplo, estudiando la función derivada, nosotros nos vamos a ir prácticamente al final del primer parcial o principios del segundo parcial. ¿Sí? O sea, nos vamos a ir un poco, no en ese orden, pues, pero va a ser para obtener mejores resultados. Recomendaciones generales, pues utilicen un cuaderno cuadriculado, único para la asignatura, no me mezclen con otras asignaturas, lo van a llenar, les aseguro que van a llenar ese cuaderno. Los alumnos que vayan a alguna ingeniería, les recomiendo, y a todos en general, ¿no? Que hagan un buen cuaderno de cálculo, o sea, con muchas anotaciones sobre las dudas que hayan tenido y que hayan resuelto, con muchos ejercicios, todo eso. Por eso les digo que a lo mejor llenen un cuaderno y agarren otro todavía.
porque si hacen un buen cuaderno, lo único que van a tener es que van a tener un cuaderno de consulta, porque se van a encontrar con estos mismos temas en la universidad. Usen una calculadora científica. Hay algunas calculadoras científicas. Si ustedes no han comprado calculadora y quieren invertir, les recomiendo alguna que tenga funciones de cálculo. Simplemente, ustedes que vean el signo de la integral y cosas así, ahorita se los voy a poner. Y sobre todo, pues que tenga funciones de cálculo. Si tiene funciones de cálculo, la calculadora, van a poder hacer tablas, van a poder hacer muchas cosas que les van a servir para esta asignatura. Pues van a utilizar para las gráficas, pues claro, van a reglas, escuadras, lo que ustedes utilicen ahí para que hagan buenos trabajos. La asistencia se las encargo mucho. Aquí crean que si ustedes faltan, por ejemplo, alguna vez a la asignatura de cálculo, yo les aseguro que la siguiente vez que entren, a lo mejor ya no me entienden, ¿eh? Lo que pasa es que se dice que cálculo es una asignatura que es muy celosa, que si la desatienden un poco, pues también ya no le van a entender. Luego, bueno, la entrega de trabajos en plataforma, me imagino que ya algún maestro ya les explicó esto, lo van a entregar a través de CEDI, ¿verdad? Y la forma en que lo van a entregar, pues ya sea, por lo general, van a ser en PDF, cuando son un documento gráfico o algo, ¿no? En algunas ocasiones puede ser que yo les cambie también la tarea, o sea, alguna actividad, y que digan, bueno, vamos a utilizar la plataforma solamente el espacio donde van a subir el material que se les esté pidiendo, pero vamos a cambiar el material por algo que yo les voy a dar, ¿de acuerdo? O sea, así vamos a empezar, así también vamos a trabajar. La asistencia, fíjense, muy importante. La asistencia, la justificación de la asistencia, de una inasistencia, pues solamente es para darle derecho al examen. Ustedes ya conocen eso. Los trabajos en casa, según la plataforma, como viene diseñada, es para el 80% y el examen calendarizado es el 20%. Así es como trabajaríamos para, para esta asignatura. Si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno. Sí. Entonces los trabajos tendrán que hacer a mano. La mayoría de los trabajos son a mano. Nosotros prácticamente estamos trabajando en un cuaderno de notas, y ahí estamos recopilando pues toda la información, ejercicios resueltos, ejercicios que ustedes hagan en sus casas, y prácticamente el portafolio de evidencias viene siendo pues el cuaderno de notas, todo va a quedar ahí, ¿sí? O excepto pues que yo les pida algo especial, ¿verdad? De alguna, por ejemplo, en el caso de la actividad número 1, ¿sí? La actividad número 1 le están poniendo un crucigrama. La historia número 1 habla sobre la historia del cálculo, ¿sí? Entonces ahí van a bajar ese crucigrama para poderlo resolver. Entonces ahí sí van a utilizar algún programa. ¿Sí, Viviana? Las tareas se van a estar entregando en la plataforma Sofía como el semestre pasado. Sí, nada más que ahora creo que van a entrar por CEDI y van a seleccionar Sofía y por ahí van a subir las actividades. Creo que les van a explicar sobre eso. Sí, o sea, pueden entrar por cedi.pro con su correo institucional y ahí pueden seleccionar Sofía, o si ya tienen, si ustedes ya tienen su usuario y contraseña en Sofía y todo, pues pueden subirle en Sofía también. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Entonces,
les estoy compartiendo una pizarra, ¿verdad? A ver, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de acuerdo al cálculo, se divide en dos grandes ramas. El cálculo diferencial y en el cálculo diferencial, la función representativa del cálculo diferencial se le conoce como derivada. Derivada, ¿ok? Una función derivada se representa por f' de x, se puede representar por dy en dx, después les voy a explicar con detalle todos esos detalles. Delta y sobre delta x, derivada, ¿sí? Y ¿qué viene siendo el cálculo? Viene siendo una herramienta para optimizar funciones, ¿ok? Entonces, ¿qué viene siendo optimizar? Para ustedes, ¿qué representa optimizar una función? Optimizar algo simplemente. Lograr más con menos. Perfecto, perfecto. Lograr más con menos, o sea, hacer más eficientes los recursos, cosas así, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esto. Ahora, esto que tenemos aquí, las diferenciales, le llamamos así, dy sobre dx, se conoce como diferencial. Diferencial. Entonces, se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Fíjense bien. Nosotros vamos a decir, vamos a ver un caso. Hagan de cuenta que aquí en este punto vamos a tener un conejo. Un conejito. Y a los conejos pues les gusta que, pues las zanahorias, ¿no? Entonces, fíjense bien, le dice este conejo, por ejemplo, no le dan comida, yo creo, unos 2 días, y que tenga mucha hambre y que digan, bueno, ¿sabes qué? Aquí tienes una zanahoria que va a ser que va a ser tuya si llegas en las siguientes condiciones, y le ponen condiciones para que llegue. Está medio cruel la cosa, ¿verdad? Entonces dicen, tú vas a dar un brinco hacia la zanahoria, ¿ok? Y el siguiente salto que tú des, vas a avanzar solamente en la mitad del salto anterior. El siguiente salto, tú vas a saltar la mitad del salto anterior. Y así sucesivamente. Ahora, dos preguntas. Número 1, ¿llegará el conejo a comerse la zanahoria? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí. Que sí. Eventualmente, pero va a tardar mucho. Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿El conejo está avanzando hacia la zanahoria? Sí. Sí. Ok. Si sigue así, ¿el conejo seguirá avanzando, avanzando, avanzando? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué tanto? Aproximándose a la zanahoria. Ok. Depende la distancia de acá hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les hago les hago esta analogía? Por ejemplo, Profe, sí, una duda. ¿Qué era lo que había dicho sobre los pasos que daba el conejo? los pasos, dice, va a dar el primer salto, el siguiente salto, la condición es que va a avanzar la mitad del salto anterior. Ah, ok. ¿Ok? El siguiente salto, la mitad del salto anterior. ¿De acuerdo? Así que cada vez va avanzando tal vez menos, pero a final de cuentas va avanzando. Es la pregunta que les hacía. Ahora, ¿llegará el conejo a comerse esta zanahoria? Depende, pues, de esta distancia también. Pero llegará el conejo, pues a lo mejor y si llega, ¿verdad? También depende de qué cosa. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿De qué tantos saltos tenga que dar? Ajá. Y también depende de que De la distancia del primer Salto salto. inicial.
Exactamente, del salto inicial, ¿verdad? Del salto inicial. O sea, aquí, si aquí, por ejemplo, salta mucho, pues ya esto va a avanzar un poco, va a avanzar más, ¿verdad? Ok, ahora, ¿por qué les hago este ejemplo? Número uno, para este conejo será significativa las diferencias que existe entre un salto y otra. Sí, Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, pues depende de que coma o no coma, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, esta importancia que representa para este conejo el comerse esta zanahoria, la importancia que tiene el que vaya avanzando, ¿sí? A esto se le conocen como diferenciales, son los famosos diferenciales, ¿ok? Entonces, ¿qué viene siendo un diferencial? Son las diferencias significativas que a nosotros nos va a permitir que optimicemos una función, en este caso, una situación. ¿De acuerdo? Va otro ejemplo, por cheque. Hagan de cuenta que nosotros tenemos un recipiente. Bueno, en una empresa se tiene un recipiente cilíndrico en el cual nosotros lo vamos a llenar con un líquido que tiene un alto valor. Y nos contratan a nosotros para que optimicemos el llenado del recipiente. Entonces, que diga, cada gota, ¿sí? Tiene un valor de 10,000 pesos, cada gota. Ah, caray, pues, ¿qué será? Pues, quién sabe, ¿no? Entonces, digamos que este recipiente dice, digamos que es un vaso precipitado, que dice que es de 250 mililitros. Entonces, a lo mejor dice, lo vamos a llenar, pero la condición, las condiciones en matemáticas se llaman restricciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, la condición es de que no se tire ninguna gota. Y todo lo que agarre este recipiente, todo el volumen que contenga, que pueda contener, ¿sí? Pues va a ser ganancia pues para la empresa o ganancia para uno mismo. Entonces, a lo mejor le empezamos a llenar aquí, le ponemos a lo mejor un embudo, ¿verdad? Y ahí empezamos a vaciar el líquido. A lo mejor ya que se llena esto, a lo mejor dice, pero podemos optimizar más. Entonces a lo mejor agarramos un gotero, ¿verdad? Un gotero, ¿verdad? Y empezamos a llenarlo con gotitas aquí para que no se derrame, pues. Y cada gotita, pues vamos a estar ganando esto. Entonces dice, ya se llenó, ah, caray, pero a lo mejor soporta una gota más. Ah, bueno, con el gotero, órale, una gota más. Y no se reventó, o sea, no se desparramó. Sí que ya ganamos 10,000 pesos más. Otra gotita, a ver qué onda. Bueno, le ponemos otra gota por acá. No se derramó, ok, ya ganamos otros 10,000. Entonces, cada gota, en este caso, para nosotros, va a marcar la diferencia entre ganar más o ganar menos. Por lo tanto, la gota esa sería un diferencial también de X. Entonces, por eso se llama cálculo diferencial, es cálculo de diferencias. Así se le conoce. ¿Sí? Y la función principal es la derivada. Bien. Por otra parte, estamos hablando de las ramas del cálculo. Por otra parte, tenemos el, el cálculo integral. Vamos a ponerlo por aquí así. Bien. El cálculo integral. Bien, el cálculo integral, su símbolo es así. Su función, esta se llama curva de integración.
así como ponemos en la diferencial f' de x o dy de x, ¿sí? La función principal del cálculo diferencial es esta, de a b de f de x dx. Fíjense, dx en cálculo diferencial, dx en cálculo integral. Significa que las dos herramientas de cálculo nos sirven para optimizar funciones a través de pequeñas diferencias. Ok, bien. Nos vamos a un poco sobre la asignatura. Esto sería una introducción principal de lo que vienen siendo las ramas del cálculo. Hablaríamos mucho sobre esto. Bien, ahora, ¿de dónde viene? El cálculo diferencial y el integral inició con ciertas problemáticas o ciertos problemas matemáticos que se generaban en aquellos tiempos y no le encontraban solución. Entonces, hay dos personas que predominan en esto del cálculo, en la historia del cálculo. Uno viene siendo Isaac Newton y otro viene siendo Leibniz. Leibniz, son dos personas, dos físicos, dos matemáticos, físicos matemáticos de aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando, nos vamos a ubicar, estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento, 1660, 1670, 80, ya para finalizar el siglo del Renacimiento. Entonces, se dice, si ustedes han leído acerca de Newton, yo les recomiendo más que nada a los físicos, ¿verdad? Que son los que están estudiando temas selectos de física y todo eso. Les recomiendo mucho que lean sobre Galileo Galilei y sobre Newton, para que se encuentre la relación que existe entre sus obras, ¿sí? Por ejemplo, Newton retoma muchas partes de la obra de Galileo, en cuanto al movimiento de los cuerpos, en cuanto a las leyes de la gravitación universal, en cuanto a, bueno, las leyes del movimiento. Los principios de estas leyes, ¿sí? Las bases las propuso Galileo en su tiempo, ¿sí? Y experimentalmente y todo eso. Pero las retoma Newton y las hace leyes, claro, haciendo ciertas adecuaciones. Por ejemplo, Galileo decía, todos los cuerpos caen libremente a la misma velocidad sin importar sus masas. Entonces, alguien le refutó en sus tiempos y le dijo, bueno, si tiro una hoja de papel y tiro una bola de acero, ¿por qué no caen exactamente igual? Entonces, parte de ese trabajo retoma Newton, ¿sí? Y entonces lo que hizo Newton simplemente introdujo el tema de la fricción. Entonces dijo, todos los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su masa en el vacío. Y lo demostró, hizo un tubo que le llaman tubo de Newton en su momento, y en el cual demostró que haciéndole vacío ese tubo, los cuerpos caían exactamente igual. Y gran parte de la obra, pues así como les digo, de Galileo Galilei, la retoma Newton y la enuncia, se dice, en un libro que se llamó Principia, Principios Fundamentales de la Filosofía Natural, así se le llamaban en aquellos tiempos. Este libro Principia, pues no está abierto al público ni nada, no, en internet lo único que van a encontrar es la portada de una foto que le tomaron por ahí a ese libro. No sé por qué no lo han abierto a todo el público. Bien, por otro lado, tenemos a Leibniz. Leibniz, un importante matemático también, que dio resultado a las problemáticas de sus tiempos, a las problemáticas que les decía sobre las pendientes, sobre el movimiento de los cuerpos y sobre la optimización de funciones. Entonces, fíjense cómo estuvo esto. Isaac Newton
estudió física, estudió matemáticas, hizo algunos estudios y con el tiempo fue nombrado el presidente de la Real Sociedad en Inglaterra. Entonces, siendo presidente de la Real Sociedad, dice la historia, ¿verdad?, que se acerca a él un matemático con las bases del cálculo para que esos estudios, esos fundamentos que tenía Leibniz fueran anunciados a la sociedad científica de aquellos tiempos. Resulta que siendo el presidente de la Real Sociedad, Newton, ¿sí?, pues tiene que dar el palomazo, como decimos ahora, tiene que aceptar que eso se pueda anunciar o no. Entonces Newton se da cuenta de que llega a los mismos resultados que él realizó en unos años atrás. Entonces dice la historia que Newton le dice, esto ya está resuelto, estos problemas ya se resolvieron, yo los resolví. Que inclusive en nuestros días todavía, los científicos, los matemáticos, unos le dan el reconocimiento a Leibniz por ser al menos la persona que quiso anunciar esos tratados. Y otros le dan el reconocimiento a Newton por ser el primero en resolver esas problemáticas. El problema de Newton fue que él no tenía, bueno, no los había anunciado, pues esos resultados, esos procedimientos que él obtenía. Entonces, en la historia del cálculo, pues explica parte de Leibniz, se agarran, por ejemplo, en esto que vamos a ver nosotros, vamos a ver parte de los tratados que hizo Leibniz y parte de los tratados que hizo Newton. Muchas veces difieren en simbologías, muchas veces difieren en nomenclaturas, pues, diferentes. Pero los resultados a los que vamos a llegar son exactamente los mismos. Y se propone una lectura, ¿sí?, que viene ahí muy interesante acerca de la historia del cálculo. De ahí van a sacar ustedes el material para resolver un crucigrama que viene en la actividad número 1. ¿Sí? Entonces, la lectura esa pues es obligada para que ustedes puedan resolver ese crucigrama, esa actividad número 1. Y eso pues la van a subir pues en Sofía, como decían por ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces miren, les voy a compartir, además de ese crucigrama que van a hacer ustedes, les voy a pedir este trabajo aparte. Esto les va a servir mucho a ustedes. A ver. Sí lo estoy compartiendo, ¿verdad? Es una Sí. tabla de completar. Perfecto. Tómenle una captura, por favor, todos. ¿Ok? Y quiero que esta tabla ustedes también la pongan en la actividad número 1. O sea, le van a sumar esta tabla. Esta tabla sí la pueden resolver en su cuaderno. De hecho, quiero que la tengan en su cuaderno porque vamos a retomar, bueno, en lo que es el cálculo, vamos a ver mucho sobre las figuras geométricas, sus fórmulas, para que las tengan a la mano, las fórmulas, y estos son los despejes, para que practiquen un poco ustedes sobre despejes. Entonces es una tabla de completar, ¿verdad? Entonces el rectángulo, pues aquí van a dibujar el rectángulo en este caso. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Alguien se acuerda?
prisma rectangular. Prisma rectangular, perfecto. Entonces van a sacar el área y el volumen de un prisma rectangular. Este pues es el círculo, viene el perímetro y el área del círculo. La esfera, pues van a dibujar una esfera ahí. Lo que es el cilindro, el cono, ¿verdad? Y en esta parte van a poner ustedes las fórmulas cuando se les piden, en este caso, en el caso del prisma rectangular y en el caso del cilindro, área y volumen. Y aquí vienen unas literales para que ustedes practiquen lo que son los despejes. Una vez hecha esa tabla, pues le van a tomar una foto y la van a agregar también a su actividad número 1. ¿Sí? ¿Sí le tomaron la captura? Sí, esa tabla la agregamos a la actividad, ¿verdad? Sí, a la actividad número 1 la van a agregar. ¿Sí? A la actividad número 1. Aquí, por ejemplo, lo que sería la esfera, bueno, el dibujo de la esfera, ¿no? Por ejemplo, a partir de un círculo, por ejemplo, ¿sí? Y es una propuesta, ¿no? Así con mucho cuidadito, así. Ahí está, más o menos. Una esfera, ¿no? Y pues si quieren colocar el radio, bueno, pues un radio. El radio de la esfera. Ok, bueno, eso es una propuesta nada más. Si a ustedes sale mucho más bonito, pues qué bueno. ¿Preguntas? Entonces, dentro del programa que vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a ver sobre variación de fenómenos. O sea, este tema es un subtema que vamos a retomar la semana que entra. Habla sobre las variables, cómo intervienen en los fenómenos naturales. Por ejemplo, el llenado de un recipiente, ¿verdad? Depende, ¿de qué depende? Pues del tamaño del recipiente, de la forma del recipiente, con qué se va a llenar, o sea, ese tipo de cosas. El que nosotros lleguemos rápido de la casa a la escuela, ¿de qué depende? Pues si no hay tráfico, si vamos en carro, si vamos en bicicleta, si vamos a pie, si vamos corriendo, ¿verdad? Son variables que intervienen. Si ustedes quieren ir al cine, ¿de qué depende? Pues de que le den permiso, de que le den dinero, de que vayan acompañados, de que les guste la película, de que el horario se acomode a sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, esas variantes o esas variables, ¿verdad? Hacen posible que algo se pueda llevar a cabo, que un fenómeno se pueda presentar o se pueda modificar también. Por ejemplo, en el módulo, bueno, creo que en el módulo viene eso, que dicen, ¿qué variables intervienen en la cantidad de agua que contenga una presa? A ver, ¿ustedes qué dicen?
El tamaño de la presa. El tamaño de la presa, muy bien. Viviana. ¿Y Liliana, dónde está? Aquí, Ah, aquí me está. imagino que su área también debe de influir. Ajá, ok. Su área. Bien, el tamaño de la presa, el área, ¿qué más? Cantidad de agua que contenga una presa. ¿De qué depende? Si, por ejemplo, si llueve, pues se llena mucho más, Muy bien, ok. Que si llueve se está reponiendo el nivel del agua. Y lo contrario, ¿verdad? Ah, pues que si no ¿dónde? llueve y hay sequía, pues ya no hay tanta agua. Ok, si es sequía, pues no va a entrar tanto agua. Armando, a ver, Armando, está muy serio. Entonces también depende de la temperatura. Depende de la temperatura. ¿Por qué razón, José? José Porque Manuel. si se llega a los 100 grados, cosa que veo muy difícil, podría comenzar a ebullir el agua. Inclusive no necesita llegar a los 100 grados, ¿verdad? La No, evaporación se da pueden a evaporarse temperatura moléculas. ambiente. Ajá. Entonces la cantidad que se evapora del agua también depende de la cantidad de agua. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué También más? podrían influir la resistencia de las paredes de la presa. La resistencia de las paredes en caso que se reviente o que es Sí. cantidad de agua, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué se Presión. utilizan las presas? A ver, las presas aquí de la región se utilizan para regar y en otras ocasiones para generar electricidad, ¿verdad? Entonces la cantidad de agua también depende de qué? El tamaño de la presa. Del tamaño de la presa, ya lo dijeron ahorita. A ver, lo que se esté utilizando de agua, ¿verdad? Más solía decir qué tanta energía están produciendo, qué tanta se está La utilizando. ubicación. Exacto, o sea, ¿qué tanta agua se está utilizando, ya sea para regar o para generar electricidad o para lo que sea? Eso también determina la cantidad de agua que contenga la presa. Entonces, estamos hablando de la evaporación, estamos hablando del tamaño de la presa, del área, de lo que se le saque de agua y también lo que entre de agua, ya sea por forma natural, lluvia o ríos, ¿verdad? La mayoría de las presas se alimentan de ríos y esos ríos pueden ser que aguas ocasionales, como el caso de nosotros, o de hielos, ¿verdad? Más al norte, por ejemplo, entre más al norte nos vayamos, ¿verdad? Las presas se alimentan de hielos, ¿verdad? Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que están rodeadas de ríos y todos esos son de puros de hielo, ¿no? Aguas muy frías. ¿Qué más? Bueno, entonces si se fijan, ¿cuántas variables intervienen para determinar el contenido de agua de una presa? Pues ya está, todas. Entonces, nosotros prácticamente estamos rodeados, todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestras actividades, ¿sí? Estamos rodeados de variables, estamos rodeados de condiciones, pues, que si no se dan de la mejor manera, bueno, pues también a lo mejor no encontramos los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, eso es hablar de variables, ¿ok? Entonces, cuando nosotros un hecho de nuestro entorno, nosotros lo podemos pasar a un lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Y al pasarlo a un lenguaje algebraico, ya le podemos dar un tratamiento matemático. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar el cálculo para optimizar esas situaciones, esos hechos, ¿sí? Y pues hay mucho, o sea, hay mucho que podemos estar hablando de cálculo, pero pues todo en su momento, ¿no? Todo en su momento, o sea, conforme las sesiones, ahí pues yo los voy a estar guiando, les voy a estar haciendo recomendaciones, pues de lecturas, de videos, de información, para que ustedes vayan complementando.
Yo los invito a que todos se suban al barco y todos vayamos juntos. Eso es lo ideal. No hay alumnos malos, hay alumnos que son flojos, ¿ok? Así que se acabó la flojera, nada de flojera. ¿Sí, Viviana? La tabla que nos enseñó ahorita para hacer la tarea, ¿la puedo hacer desde cero yo limpia en el Word, ahí mismo? Sí, sí, sí. Eso sí, la tabla la pueden hacer como quieran ustedes. La pueden, de hecho, ahí mismo la pueden llenar y subirla como gusten. O pueden hacerla en su cuaderno, en hoja en blanco, o en Word, o en lo que quieran ustedes. Lo que me interesa mucho de esta tabla es que sobre las fórmulas, las figuras geométricas y los despejes. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué razón? Porque pues prácticamente vamos a estar trabajando a diario en funciones, pues, sobre funciones. Entonces, en su momento, más que nada en la aplicación de cálculo diferencial, vamos a estar utilizando figuras geométricas, vamos a estar utilizando pues esas fórmulas. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, bueno y bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, la vamos a dejar ahí. Espero que la siguiente semana, espero que todos, sobre las tareas, yo les voy a pedir que las suban en la semana, ¿eh? No tomen malas decisiones de que a lo último suban las tareas porque tienen penalización, ahí mismo la misma plataforma les está indicando. Y la otra es de que, por ejemplo, son muchos alumnos y todo, entonces yo me pongo a revisar y en ocasiones estamos cerrando lo que es el parcial y por ahí anda uno que otro ahí desbalagado con pendientes pues en sus tareas, o sea que las subieron después. Entonces, una recomendación que les hago, suban las tareas a tiempo, ¿está bien? Para ir todos parejos. Y luego, en caso de que a alguien se le dé muy bien lo de cálculo y todo eso, y pueda servir de monitor para sus compañeros que no anden tan bien, pues también, ¿verdad? O sea, para ir todo el grupo parejito, ¿sí? Y pues con el favor de Dios sacar todo un curso completo de cálculo diferencial y de cálculo integral al final de este ciclo escolar, que les va a hacer mucha falta para lo que sigue, que es la carrera. Bien, chamacos, entonces pues que estén bien, terminamos la sesión. Cuídense mucho y pues nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale?